por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Entre líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día, donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Entre líneas CR, Radio y más. Bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted. Por Radio Costa Rica. Yeah, CR Coin. It's the future, right? They said we couldn't do it, but we changing the game up. Yeah, let's go. Try to hold us back and tell us everything we couldn't do. Look at how we made local and international news. This is CR Coin, CR Coin. The world is gonna know about us at the rate we're going. Yeah, yeah. We're building a smart city as we continue to grow. We're opening people's minds, anything is possible. Yeah, yeah, keep on rising, we can't stop. Never let nothing slow us down. It's the future of blockchain. Come and check it out right now. It's the future, I'm just trying to tell ya. CR Coin, I think it's time to get familiar. CR Coin, it's time to join the wave. Come and follow me, changing the game, decentralizing the economy. Let's go, check this out, I think you need to. Main projects in Costa Rica, new technology, this you gotta see. Competition. En Combo, todo es más fácil. BP Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas y mejorar su liquidez. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Yeah, CR Coin. It's the future, right? They said we couldn't do it, but we changing the game up. Yeah, let's go. Try to hold us back and tell us everything we couldn't do. Look at how we made local and international news. This is CR Coin, CR Coin. The world is gonna know about us at the rate we're going. Yeah, yeah. We're building a smart city as we continue to grow. We're opening people's minds, anything is possible. Yeah, yeah. Keep on rising, we can't stop. Never let nothing slow us down. It's the future of blockchain. Come and check it out right now. It's the future, I'm just trying to tell ya. CR Coin, I
think it's time to get familiar. See our coin, it's time to join the wave. Come and follow me, changing the game, decentralizing the economy. Let's go, check this out. I think you need to main projects in Costa Rica. New technology, this you gotta see competition. En Combo, todo es más fácil. BP Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas y mejorar su liquidez. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga abundantemente, el Espíritu Santo me los llene de sabiduría. Saludamos a la directora del programa y hoy con mucha alegría, mucho contentamiento. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que a uno le agrada, y yo se lo expresé a mi hija, hacer este programa a mí me agrada mucho, y me agrada mucho con quien voy a conversar en el día de hoy. Carla. Muy, pero muy buenas noches, agradecida con Dios y con todos ustedes, así como lo dice doña Gilda. Hoy tenemos al doctor Marcos Amador Tenorio, es costarricense, abogado, máster especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado del doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Laboral, es certificado como conciliador y mediador de conflictos por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y del Ministerio de Justicia y Paz. Muy, pero muy buenas noches, don Marcos, y bienvenido. Muy buenas noches, doña Carla, y muy buenas noches, doña Gilda. Un enorme placer, un gran honor estar con ustedes y muy agradecido con Dios de darme la oportunidad de compartir con ustedes y con el público también. Bueno, muchísimas gracias de verdad, don Marcos, por estar por acá. De verdad que sí, es un honor para nuestro programa que nos haga el honor de esta entrevista. Y a todos nuestros queridos oyentes, cualquier duda, cualquier consulta bajo los temas que vamos a conversar, estamos anuentes para contestar sus respuestas. Bueno, hay algo que quiero decir con el permiso primero de Dios y de la directora. Para mí es un placer que usted esté aquí en el programa de la licenciada Carla. ¿Por qué razón? Porque conozco su trayectoria,
Lo he visto trabajar, entonces cuando uno ha visto a las personas trabajar, nadie tiene que contarle cuentos. Así que yo me alegro mucho y me alegro de que podamos conversar sobre estos temas. Bueno, tenemos al doctor Marcos Amador Tenorio y vamos a entrar en la conversación, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, una de las sugerencias que nos da la directora es cómo nace el derecho laboral en Costa Rica. Y usted mismo, licenciado, el doctor, ¿cómo nace el derecho laboral en Costa Rica? Porque no es tan fácil. No, para nada. Todos los procesos tienen una trayectoria anterior. Costa Rica es un país, o era un país liberal hasta 1940. País liberal de derecho, ¿verdad? Desde la vieja escuela de todos los expresidentes que tuvimos absolutamente liberales. Y en eso llega al país estudiante de medicina, que había estudiado medicina en la Universidad de Bélgica, una universidad católica en Bélgica, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Concomitantemente, en el mismo momento llega al país también de estudiar doctorado en sociología, en historia y también en teología, Monseñor Zanabria. Y el doctor Calderón Guardia fue muy influenciado por la Iglesia Católica, sobre todo por el cardenal Mercier, sobre los principios cristianos de justicia social que ya se habían desarrollado desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Eso hace que el presidente Calderón llega a ser presidente en el año 40 y en ese momento también nombran de obispo de San José a Monseñor Zanabria. Y entre ellos dos ven que tenemos un país, como decía un historiador, absolutamente empobrecido, era el más pobre de Centroamérica, una oligarquía cafetalera que manejaba el país, se nombraban los presidentes en el Club Unión. Ahí es. Y el resto de la gente era pobre. Es más, se acuñó un dicho que decía, quien nació de maceta, de corredor no pasa. O sea, si usted es pobre, va a ser pobre toda la vida. Dicho eso, entonces, el presidente Calderón en sus escritos dice que él no soportaba ver tanta pobreza de niños descalzos, de gente descalza, gente desdientada, ranchos con techo de paja, no había agua potable, no había electricidad, muy poca electricidad, no había oportunidad de estudios. Sin oportunidad absolutamente de estudio. Ubicándose en esa época, gracias que usted me hace observación, doña Hilda, porque precisamente en esa época Costa Rica tenía 4 colegios de secundaria, el Colegio Señoritas, el Liceo de Costa Rica, el San Luis Gonzaga y el Colegio de Alajuela. No tenía universidad, se había desaparecido la Universidad Santo Tomás, y entonces el Colegio de Abogados, que nace en 1888, asume la cátedra de Derecho que había dejado la Universidad Santo Tomás. Por otro lado, Costa Rica lo único que tenía profesionales era que nombró o creó la normal, primero en San Ramón y luego en Heredia, para preparar maestros y maestras. Y el Colegio de Abogados para crear abogados. Por eso Costa Rica es un país de abogados y maestros. Dicho eso, entonces, el presidente Calderón le dice a Monseñor, recuerden que la religión católica casi que cogobernaba, esto no puede ser, aquí es una revolución. Y él le dice, la única forma de hacer una revolución tiene que ser una revolución pacífica. Porque era oponerse a la gente que los había nombrado. Entonces de ahí se agarran de quién, de un chiquillo o un muchacho que había sido muy inquieto, que había traído el comunismo en Costa Rica llamado Manuel Mora, que junto con Carmen Lira, con Luisa González y otros, habían creado el primer partido con estatutos, que era el Partido Comunista. Y con aquella voz de don Manuel Mora, quien conocí por la gracia de Dios que tenía y convencía. Claro, porque además Manuel Mora había hecho la famosa huelga de limón, claro, y entonces ya era muy querido por los trabajadores. Y eso hace que entonces se crea ese trío, ¿verdad? Y empiezan a hacer una revolución social. Y esa revolución social dio como resultado tener 4 instituciones muy importantes. Uno, en 1941 se crea la Universidad de Costa Rica. Se crea el Seguro Social. Para esa época teníamos 2 hospitales en todo el país, que era el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Central, hoy llamado Calderón Guardia. Y entonces se crea el Seguro Social, luego don Pepe universaliza los seguros, se crea la Biblioteca Nacional, que era muy importante para poder tener que estudiar, y para lo que efecto de esta entrevista interesa, se crea un Código de Trabajo, que es la ley número 2 del 27 de agosto de 1943. En ese texto que originalmente lo hace el licenciado Barahona Streber con otros abogados. Don Oscar Barahona Streber, con otros abogados, ¿verdad? Crean el texto
Y ahí se incluye el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho procesal laboral en un solo texto jurídico. Ahí es donde nace el derecho laboral entonces. Es correcto, ahí nace el derecho laboral en Costa Rica, porque antes de eso Costa Rica tenía únicamente 2 leyes, que era la ley del salario mínimo y la ley de la jornada de 8 horas. O jornada de 8 horas que le costó al mundo, ¿verdad? Tener, por ejemplo, los mártires de Chicago, de gente muerta en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, hasta que precisamente ahí nace el Día Internacional del Trabajo, en mayo, que es cuando se celebra, o se conmemora, ¿no? Perdón, no se celebra, se conmemora el 1 de mayo. La matanza precisamente de las mujeres en Chicago y los mártires de Chicago, y es ahí entonces donde asesinan a algunos dirigentes sindicales en esa época en Estados Unidos, y ahí es entonces donde nace la famosa 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Y se crea entonces en esa conmemoración luego, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo para regular derechos mínimos. Ahora, ¿qué es el gran paso que tenemos en Costa Rica? Del liberalismo que había hasta el 40, a la bendita década, llamo yo, del 40 al 50 o el 49, cuando el doctor Calderón Guardia introduce en el artículo 1 del Código de Trabajo, diciendo que, voy a ver si recuerdo, el presente código regula derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo de acuerdo a los principios cristianos de justicia social. Es muy fácil decirlo, pero cuesta entenderlo. No había jurisprudencia, no había doctrina costarricense en materia laboral. Lo que no está en el código, búsquelo en los principios cristianos de justicia social. ¿Cuáles principios? El principio de solidaridad, el principio de renunciabilidad de derechos, el principio de la justa distribución de riqueza, el principio de continuidad laboral, etc. Y esto hace entonces que luego esos principios están ahí. Por ejemplo, el principio de gratuidad en el artículo 10, el principio de renunciabilidad de derechos en el artículo 11, el principio protector en el artículo 17, etc. Y esto hace que luego, cuando viene la revolución del 48, don Pepe Figueres llama a una constituyente. Fíjense ustedes que en la constituyente nosotros teníamos una constitución de 1871. Ya Calderón Guardia había metido algunos principios, o más bien había metido alguna, ¿cómo se llama esto? Garantías sociales. Pero se introduce todo un capítulo que va del artículo 50 al 74 en la Constitución Política, que cierra ese capítulo diciendo, ojo, los derechos que ahí se enumeran son los derechos de la mujer, los derechos de los niños, del anciano desvalido y los derechos de los trabajadores. Y ahí entonces cierra diciendo, los derechos a que este capítulo se refiere son irrenunciables, pero no extingue otros que se derivan del principio cristiano de justicia social. Y es ahí entonces, en esa década, donde precisamente Costa Rica migra de ser un país liberal de derecho a ser un país social de derecho. Ahí entonces es donde se lleva a cabo el tema de cuáles son los derechos y obligaciones de los patrones con los trabajadores. Es correcto. Que me imagino no fue muy simpático. Me imagino que eso fue un poco tenso. Muy fuerte. Si uno registra en los anales de la historia, hace un examen exegético de la legislación que está en la Asamblea Legislativa, se encuentra que fue muy grueso, muy rudo, ¿verdad? Al extremo que ella y los patronos fueron prácticamente los que financiaron la revolución de don Pepe, pensando que don Pepe se iba a traer las garantías sociales abajo y se iba a traer abajo el Código de Trabajo, ¿verdad? Los patronos no estaban muy convencidos porque los patronos aquí eran oferta y demanda. Ahí no había salario mínimo, no había jornada máxima, no había vacaciones, no había aguinaldo, no había ningún derecho. Y eso hacía entonces... Pero sí muchas obligaciones. Muchas obligaciones, claro, porque eran jornadas extenuantes de 12 horas y más, salarios bajos cuando había mucha oferta, ¿verdad? Entonces, esto hace que el tema fue muy rudo y a partir de ahí, en el Código de Trabajo se inyectan estos principios, estos derechos y obligaciones de los que queremos hablar. Ahora, cuando estamos hablando de estos derechos y de estas obligaciones, hay algo interesante. ¿Cómo lograron los trabajadores... ¿Cómo lograron vencer eso que no era tan fácil porque no estaban muy de acuerdo los patronos con lo que se estaba pidiendo para los trabajadores? ¿Cómo logran vencer? Claro, recordemos ahí que ahí detrás de todo eso está la mano de Monseñor Zanabria, que es el que introduce el principio cristiano de justicia social, y está la mano de Manuel Mora. Esa es la primera concertación, la verdadera primera concertación social del país.
donde se reúne un liberal, que es el presidente de la República, se reúne un cura de la Iglesia Católica y se reúne un comunista. Es más, le cuento una anécdota. Cuando se reúnen, Monseñor le dice, mire, a Manuel Mora, yo quisiera reunirme con usted, pero tengo un problema. Yo no puedo reunirme con comunistas porque el Vaticano me lo prohíbe porque son ateos. Y entonces Manuel Mora cambia el nombre del Partido Comunista al Partido Vanguardia Popular para que no tuviera restricción. Y recordemos que ya había hecho la huelga famosa huelga del Atlántico, Manuel Mora, comandada por Manuel Mora, de donde sale un gran líder, Calufa, Carlos Luis Fallas. Carlos Luis Fallas. Y algunos otros, y entonces Manuel Mora contaba con un gran carisma hacia los trabajadores, y luego con la insistencia de la iglesia, que recuerde que para esa época el 90% de los cruceses eran católicos, entonces había una obediencia a la iglesia, y eso hace que los trabajadores resistan a esa presión. Que podían manejar un poco la iglesia en aquel momento, ¿verdad? Que si eso hubiera sido ahora no se hubiera logrado. No. Porque la iglesia está más dividida. Exacto. Respetuosamente, pero dividida. Así es. Pero hay que recordar a Calufa, hay que recordar a Manuel Mora, porque la historia de Manuel Mora, pocos de hoy en día la conocen como es. Usted sabe que don Manuel era parte de la gente que vivía en Barrio Los Ángeles. Correcto. Donde yo también me crié. Yo admiraba a Manuel Mora. Claro, sí. Él con una edad mayor que nosotros, pero éramos un grupo de muchachos que siempre andábamos detrás viendo a ver qué era lo que hacía, porque siempre era rebelde, pero dentro de una cultura. Sí, sí. Manuel Mora fue un comunista, digamos, a la tica, decían, ¿verdad? A la tica. Recuerden que el Partido Comunista y Manuel Mora como tal nace, o ese partido nace con gente preparada. Ahí está gente que hoy se les olvida la historia, ¿verdad? Pero ahí está, ¿cómo se llama? Carlos Luis Monge, ahí está Manuel Mora, Arnoldo Ferretto, claro, de Punta Arenas, claro. Ahí está doña Luisa González, ahí está doña... Una de las mujeres que yo siempre digo, qué ánimo tuvo, ¿eh? Claro. Porque tirarse así como se tiró no era tan fácil en aquellos momentos. Doña Luisa González, Carmen Lira. Estaban ahí dentro de ese grupo de personas estudiosas que hicieron un partido comunista, rebelde por demás, porque era un asunto antagónico, era asunto del liberalismo total por un lado, ¿verdad? Y por otro lado el comunismo también, que luego la Iglesia Católica se mete en el centro de la cuestión social, y el Papa, por ejemplo, León XIII, dice otras cosas muy bonitas: no puede haber capital sin trabajo ni trabajo sin capital, son complementarios, no como decían los comunistas que eran antagónicos. Pero también dice, una frase que se acuñó que hoy todavía se dice, el liberalismo como tal es salvaje. Pero el comunismo practica un liberalismo de Estado, ¿verdad? Algunos liberales son los que están ahí en el Estado, no los otros. Entonces, ante esa situación, ¿qué decía el Papa León XIII? Bueno, aquí lo importante es hacer una justa distribución de la riqueza, y por eso nacen los principios cristianos de justicia social. Que por cierto grupo de gente, diría yo, no fue como tan aceptado, pero que no les quedó más que asimilarlo. ¿Cuál tipo de gente? Bueno, algunos patronos. Sí. Porque yo sí recuerdo algunas cosas, claro, de las épocas de que nos contaba don Manuel, porque yo siempre recuerdo que don Manuel se sentaba a hablar, él tenía un hermano, don Eduardo. Claro. Yo conozco toda esa familia, sí. Porque era gente en ese momento que era noticia, ¿verdad? Sí, claro, porque además, a ver, una cosa importante, recuerden que siempre, bueno, y ahora el presidente actual, don Rodrigo Chávez, lo ha venido manifestando, esa clase política, más bien, esa clase empresarial muy fuerte, gracias a Dios, hoy la mayoría de empresarios son gente muy honesta, muy digna, gente muy buena. Con un poco más de corazón. Con mucho corazón, la gran mayoría. Sí. Pero en esa época había un poco de gente que crearon el periódico La Nación, sale de ahí. Y cuando el presidente Figueres les mete a través de su ministro de Hacienda, que en ese momento era Alberto Martén, Chavarría mete el impuesto del 10% del capital, a partir de ahí se echó encima a la Nación. Y a partir de ahí odiaron a los Figueres siempre, ¿verdad? La Nación. Pero bueno, esos son temas históricos que son reales. Que se vivieron y que no hay que olvidar, ¿verdad? Que sí existieron. Y que en aquel momento la Nación se quiso convertir como en una parte como enemigo. Porque no le gustó lo que pasó, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, ¿cuáles derechos nacen ahí entonces para ambas partes? Primero que nada, hay que recordar que se tipifican dos tipos de contratos. El contrato de tiempo indefinido, que está en el artículo 18 del Código de Trabajo,
donde ese contrato puede ser verbal o escrito, por tanto se habla de un contrato de realidad, ¿verdad? Que tiene que tener 3 elementos, que es la subordinación jurídica, una prestación personal del servicio, que llaman el imputo personae, y por otro lado un salario. Pero cuando ese contrato, esos 3 principios, con la apertura comercial, las tecnologías de información y se rompen las barreras y se cae el muro de Berlín, a partir de ahí entonces algunas gentes empiezan a hacer, quieren quitar la seguridad social y entonces empiezan a dibujar otro tipo de contrato diferente para quitarse el pago de la seguridad social. Y entonces lo que crean contratos comerciales y entonces crea lo que se llama una zona gris. A partir de esa zona gris, precisamente, es donde el derecho laboral inventa 2 nuevos principios o 2 nuevas condiciones para que es la ajenidad y la dependencia económica. Es que la persona que está trabajando trabaja para un ajeno y que depende económicamente de ese empleo o mayoritariamente de ese empleo. Y ahí se configura entonces un verdadero contrato de trabajo para no esconder la laboriosidad en un contrato comercial o civil. El otro contrato de trabajo que nace ahí es el contrato de tiempo definido, que se ubica en el artículo 31 del Código de Trabajo. Es un contrato donde uno puede estar hasta 1 año y si se pasa el año ya se convierte en un contrato de tiempo indefinido. Ahora, fíjense ustedes que con la reforma procesal laboral se vino a decir algo importante. Resulta que antes los jerarcas de este país, los funcionarios públicos nombrados por el pueblo, terminaban los 4 años y le pagaban prestaciones. Y cuando estábamos trabajando en el tema de la reforma, decíamos, bueno, ¿por qué le están pagando prestaciones y nadie está despidiendo? Sencillamente, por ejemplo, hoy el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, sabe que el 8 de mayo de 2026 se va y nada de caritas. No es que lo están echando, es que se le terminó el periodo, entonces no hay por qué pagarle prestaciones. Desde que entró lo sabía. O sea, claro, antes. Esa parte es la que la gente discute y ahí sí me gustaría quebrar. ¿Hasta qué momento pasaba eso del pago de prestaciones? El pago de prestaciones se daba antes de la reforma procesal laboral. La reforma procesal laboral se discutió en este país durante 15 años y vino a tener vida, jurídicamente hablando, a partir del 15 de julio del 2017. Entonces, a partir de ahí, la reforma crea todo un capítulo, 682 y siguientes del Código de Trabajo, donde habla precisamente de los funcionarios públicos. Y en ese capítulo dice taxativamente quiénes no van a tener prestaciones. Y qué bueno que usted lo dice porque casi siempre la gente le dice lo siguiente a uno. Mira, ahorita sale Chávez y también no, hace muchos años no hay prestaciones. Así es. Y hay que explicárselo porque la gente cree que por los 4 años de presidencia no es así. No solo el presidente, ni la defensora de los habitantes, ni la Procuradora General de la República, ni los diputados, ni los ministros, ni los alcaldes, nadie que haya sido, elegido popularmente, entonces va a tener ese tipo de prestaciones. Permítame ir al estudio central y volvemos con este tema que es uno de los temas que más le interesa a la gente. En Combo, todo es más fácil. BP Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas y mejorar su liquidez. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos.
Entre líneas, aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese. Llámenos al 6202-6374. Entre líneas. Bueno, este es un tema muy interesante, muy importante y que a veces la gente, vea, me pasa muy seguido. Doña Gilda, dígame una cosa, que estos señores que salieron, ¿qué? ¿Cuánto les dieron? ¿De qué? ¿De prestaciones a los diputados? Nada. ¿De pensión? Si fuera que el diputado ya tiene la edad, correcto, me imagino que tiene derecho a la pensión. Pero si tiene la edad, no es que van a pensionarlos a todos. Vamos a ver, y es la pensión con el IBM, ¿verdad? Sí, Invalidez y muerte. Entonces, la pensión de los diputados, esa ley que se había creado nefasta para el país, desapareció hace más de 26 años, ¿verdad? Ya eso no existe. Ahora todas las personas que quieren ser diputados o diputadas, pues tendrán que acogerse, a igual que todos los demás mortales de este país y todos los trabajadores del sector privado, a la pensión de la Caja de Seguro Social, que no pasa de 1,5 millones de colones, dependiendo de los salarios. ¿Por qué? Porque con la modificación que hubo precisamente a esa legislación, resulta que antes se le calculaba el 60% del salario de los últimos 5 años y ahora son los últimos 240 salarios. Eso quiere decir que entonces hay que agarrar cuánto ganaba usted hace 240 salarios, se suman todos esos, se dividen para sacar un promedio y sobre eso se le da el 60%. Por eso difícilmente llega la gente a tener, ¿cómo se llama? Pensiones de millón para arriba del millón, ¿verdad? Y esa es la misma pensión que va a disfrutar los diputados en este momento, las diputadas, si es que les toca. Si es que les toca, porque para pensionarse tenés que cumplir con 2 requisitos. Uno es la edad y el otro es la edad de retiro, pues, y la otra es la cantidad de cuotas, que se deben de tener 420 cuotas en los hombres y 415 creo que es en las mujeres. Más la edad de pensión, que ahora pasa a 65 años. Antes se podía pedir adelantado a los 62 años. A los 62 años yo conocí gente que se pensionaba y me decía, es que ya me puedo ir. Pero ahora eso pasó exactamente a los 65 años, correcto, así es. Ahora, cuando estamos hablando sobre estos temas, la gente le pregunta a uno, mira, pero mucha gente tiene una forma diferente en cuanto al tema del trabajo y de lo que le va a pasar y lo que le van a dar y lo que le va a tocar. Ya en ningún rango hay nada de eso, para que quede bien claro. No, vamos a ver, los derechos y las obligaciones de los trabajadores están enmarcados ahora dentro de la legislación. Entonces, ¿cuáles son los derechos? Para hablar un poquito de derechos. Los derechos de los trabajadores, el derecho a la salud, ¿verdad? Como algo constitucional y supraconstitucional, es un principio supraconstitucional que se engloba precisamente entre los principios de primera generación. Los derechos laborales están tipificados como derechos supraconstitucionales porque son de segunda generación. Son los derechos económicos y sociales. Y entre esos derechos está el derecho a la salud, pues estar asegurado, a tener una seguridad con el INSS también en caso de enfermedad o de accidente laboral. Los derechos a las vacaciones, derecho al aguinaldo, derecho a prestaciones en caso de que sea despedido sin justa causa, que no haya cometido, cuando haya cometido el trabajador entonces una grave falta de conformidad con el artículo 81 del Código de Trabajo, ahí no tendrá prestaciones. Prestaciones se habla de preaviso de cesantía. Entonces, ¿y los patrones cuáles derechos tienen? Bueno, el derecho a que la gente trabaje de forma honesta, que llegue al trabajo en las horas requeridas, y tenemos derecho también, trabajadores y patronos, a tener una jornada, ¿verdad?, estipulada por ley, ya está regulada en la ley. Esos son básicamente los derechos y obligaciones. Tenemos derecho a un salario mínimo que fija el Consejo Nacional de Salarios, y tenemos derecho también, los patronos tienen derecho a que el trabajador trabaje de forma honesta, consciente, ¿cómo se llama? Y que dé un rendimiento, porque también si un trabajador no da rendimiento tiene la posibilidad de ser despedido. Carla. Don Marcos, empezamos con la parte de consultas. Dice Fernanda, dice, entré a laborar a una fábrica. En la entrevista me dijeron que se laboraba 10 horas diarias y se tenía media hora de almuerzo.
15 minutos de desayuno y 15 en la tarde. El primer día me dice la encargada de planta que solo tengo derecho a la media hora de almuerzo porque a los nuevos no se les da el café ni en la mañana ni en la tarde hasta que cumpla los 3 meses. Gracias. Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que la jornada no puede ser mayor de 48 horas en la semana. La jornada ordinaria no puede ser mayor de 48 horas. La jornada mixta no puede ser mayor de 42 horas y la jornada nocturna no puede ser mayor de 36 horas en la semana. Y que está regulado para trabajar 8 horas diarias durante 6 días. Sin embargo, el artículo 136 del Código de Trabajo tipifica que podría trabajarse hasta 10 horas por día, siempre y cuando no pase las 48 horas por semana. Esto quiere decir que entonces teníamos que trabajar de lunes a jueves 10 horas y los viernes 8 horas. Pero eso, ahí tenemos un problema. Puede ser una jornada continua o una jornada discontinua. Cuando la jornada es continua, el patrón no tiene que darle la media hora a título gratuito. O sea, dentro de esas 10 horas o entre esas 8 horas, va la media hora del almuerzo. No puede quitarla. Cuando la jornada es discontinua, sí. Yo trabajo, por ejemplo, una persona trabaja de 7 de la mañana a 12 de mediodía, trabaja 4 horas, toma una hora de almuerzo de él, de su tiempo, no del patrono, y luego entra de 1 a 5 y entonces se completan las 8 horas. Pero si es continua, dentro de la jornada continua el patrono tiene que darle esa media hora para tomar alimentos. Y el famoso café no está regulado en el Código de Trabajo como tal, pero lo que regula el artículo 15 del Código de Trabajo es precisamente que por las costumbres se puede convertir entonces esa costumbre en un derecho. Y ese derecho es lo que en Costa Rica culturalmente hacemos, que es tomándose el cafecito a las 9 o el cafecito a las 3 de la tarde. De tal suerte que lo que a ella le hacen, dependiendo si esa jornada no pasa de 48 horas, pues está bien, pero tampoco puede haber que a unos trabajadores se les dé 1 hora y a otros media hora. Eso no puede ser porque entonces se engloba dentro de la discriminación laboral que está en el artículo 404 del Código de Trabajo como parte de la discriminación. Dice don Carlos Jiménez, excelente trabajo en el derecho laboral. ¿Qué pasa si muere un trabajador? ¿Qué derechos tienen los familiares? Gracias. El Código de Trabajo regula efectivamente los trabajadores fallecidos. Trabajador fallecido tiene derecho a prestaciones, los familiares obviamente, ¿verdad? Y para eso hay que hacer un proceso muy sencillo en donde nada más se le manda a decir al juez, se le presenta un escritito muy pequeño diciendo que el fulano tal falleció y que se le presenta la hoja de función y que los personas supérstites, herederos son estos, y el Código de Trabajo trae una lista taxativa donde dice que la pareja, más bien en este caso la cónyuge o el cónyuge supérstite es el que tiene derecho a las prestaciones. En caso de no estar esa persona, entonces los hijos menores de edad, y en caso de no haber hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, y en caso de no haber hijos ni haber cónyuge, entonces los padres, y en caso de no haber padres, entonces los hermanos, etcétera, etcétera. Ahí se va, pero eso lo decide un juez de la República. O sea, siempre, es que Carla me está haciendo que oiga. Ajá. Entonces, eso no lo dice ella, porque ella lo hizo cuando No, pero es que qué interesante esto, ¿verdad? Porque uno cree que no va a pasar, y hace poco tiempo, en uno de los accidentes que se dio, uno de los caballeros nunca se había casado, entonces le tocó, no tenía hijos, le tocó a los papás. Correcto, así es. Y entonces todo el mundo decía, ¿pero qué es eso? El hijo dejándole al papá. O sea, la gente no entendía por qué. Así es, y fíjense ustedes que hay otros casos extremos. ¿Qué es lo que dice la ley? Cuando no hay nada, cuando no tienen ni padres, ni hermanos, ni hijos, ni primos, no tiene nada, le queda al Estado. Aquí en el Estado, a la escuela o colegio más cercano donde vivía la persona fallecida. Dice doña Andrea Alfaro, ¿cómo funciona la nueva licencia por paternidad? Excelente pregunta. La nueva licencia por paternidad funciona de la siguiente forma. Cuando una persona, varón, va a ser padre, entonces tiene que llevar al trabajo una hoja médica donde dice que su señora esposa o su compañera va a tener un bebé, y entonces ahí tiene que darle el patrono 2 días por semana durante 4 semanas, o sea, son 8 días que va a tener libre esa persona como una licencia por paternidad. Ojo, muy importante, en esa licencia por paternidad no se puede despedir a ese trabajador. Si comete una falta grave,
debe seguir un procedimiento para que el Ministerio de Trabajo investigue si lo están despidiendo por la licencia de paternidad o porque cometió una falta grave. Quiere decir que tiene un fuero especial de protección, igual al fuero de protección que tienen las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia, de conformidad con el artículo 94 y 94 bis del Código de Trabajo. Dice Jennifer Berrios, ¿cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo depende del renglón ocupacional que tenga. Existe un mínimo minimorum, ¿verdad? Que es el menos de los menos. Ese salario menos de los menos cada 6 meses cambia, ¿verdad? Porque en Costa Rica realmente solamente, y lo digo esto con toda la modestia del caso, cuando yo fui presidente del Consejo de Salarios en el gobierno del presidente Figueres Olsen, 94-98, donde precisamente ahí fue donde se decretó el salario escolar, fue la única vez que hubo un aumento de salarios crecientes, precisamente para poder hacer el salario escolar. Pero siempre lo que había es un ajuste al costo de vida. Y ese ajuste al costo de vida no es un aumento de salario, es un ajuste al costo de vida, que va atrás siempre, ¿verdad? Se ajusta con la inflación atrasada para poder pagar los compromisos de adelante. Por eso dicen los estudiosos de esa materia que mientras que el salario sube en escalera, los precios suben en ascensor. Entonces, ¿cuál es el mínimo? Bueno, es tan sencillo como meterse a la página del Ministerio de Trabajo www.mtss.gov.cr y ahí se mete a salarios y entonces le da una tabla en donde no solamente una tabla, sino que viene todas las ocupaciones, se llaman perfiles ocupacionales, y a partir de ahí uno busca cuánto es el salario para cada uno de los diferentes trabajos que se hacen en el país. Una pregunta. La gente que cose desde la casa, porque el otro día alguien me decía, mira, es que yo coso desde la casa, a mí me pagan un salario por horas, pero yo no tengo seguro. ¿No tienen por obligación que tener aseguradas a esas personas que cosen desde la casa y que trabajan únicamente para ellos? Sí, claro que tiene que tenerlo asegurado. Toda persona que tiene que trabaja para otra persona, ¿verdad? Esa es la famosa dependencia económica, la ajenidad, tiene que estar asegurado. No importa dónde trabaja, ya, ahora más o menos, eso ya estaba tipificado en el Código de Trabajo como trabajos a domicilio. Ahora se llama teletrabajo, ¿sí? ¿Verdad? Teletrabajo, ¿por qué? Porque tenemos los medios telemáticos para poderlo hacer, las personas que podemos hacerlo. Pero básicamente lo mismo que hacían las señoras que cosían desde la casa, y entonces le cosían los pantalones a la tienda a La Gloria, para poner un nombre. O Ramírez Valido, porque yo conocí mucho. Y les mandaba entonces los pantalones. Pero obviamente la persona tiene que estar asegurada, porque precisamente el seguro social, el seguro es, ¿por qué es social? Porque es la seguridad de todos. Con lo que pagamos el seguro social, las personas que no se han enfermado, se curan las personas que no han podido tener la oportunidad de tener un seguro social. Esa es la seguridad social, precisamente. Es una justa distribución de la riqueza, ¿verdad? Y si no está asegurado, pues entonces se comete una falta grave a la seguridad social. Dice Justas, es un comentario. Qué bueno el derecho laboral. Existen, pero la mayoría de patronos no cumplen. El Ministerio de Trabajo está lleno de denuncias de humildes trabajadores que duran años esperando respuesta. Yo he ayudado a muchos amigos, como Bernardo Chinchilla, abogado laboral, uno de los mejores de este país. Bueno, muy bien. Hay una mora judicial importante. Primero que nada hay que decir de que tanto el Ministerio de Trabajo no da abasto, como ni los tribunales de trabajo dan abasto con la cantidad de denuncias que se hacen. Por esa razón, precisamente, fue que en la reforma procesal laboral se metió fuertemente, la posibilidad de la conciliación a través de la resolución alterna de conflictos. ¿Para qué? Pues para dejar de que la gente tuviera que llevar procesos tan largos. Imagínense ustedes que un proceso laboral hoy, por mi experiencia, forense, yo puedo decir que un proceso laboral fácilmente dura 4 o 5 años. Entonces, sin embargo, el trabajador come todos los días y los hijos de los trabajadores comen todos los días. Y si un trabajador se queda sin trabajo y le pagan prestaciones, pues precisamente lo que va a pelear normalmente cuando se va a los tribunales es a pelear precisamente las prestaciones. Pero si duran 4 o 5 años, entonces es muy difícil solventar ese problema. Y bueno, es un problema ya sistemático, ¿verdad? Es un tema del sistema que difícilmente podemos resolver de otra forma porque están saturados los tribunales. Pero hay gente que se aprovecha entonces, porque hay gente que dice, no, mira, 4 o 5 años es mucho tiempo, lleguemos a un acuerdo.
Claro. Y es ahí donde ¿quién pierde? El trabajador. No necesariamente, porque fíjense ustedes que con relación a la reforma procesal laboral y a las reglas de la resolución ante el conflicto, ahora lo que no puede conciliarse son los derechos irrenunciables. ¿Cuáles son los derechos irrenunciables? Está claramente tipificado en el artículo 11 del Código de Trabajo, y los derechos irrenunciables son los salarios, las vacaciones y el aguinaldo. Eso no se negocia. ¿Qué se negocia? Preaviso, cesantía y horas extras. Pero los derechos irrenunciables no se negocian. Ni el juez puede homologar un acuerdo en donde no se hayan incluido esos derechos irrenunciables. Don Marcos, dice Andrea Alfaro, ¿qué pasa si despiden a una mujer, pero esta está embarazada y ella no se lo había notificado al patrono? Cuando la persona despedida no había sido notificada al patrono, entonces lo razonable es que vuelvan a registrarla en el trabajo. ¿Por qué? Porque es absolutamente prohibido despedir a una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Ahora, ¿cómo es que se da cuenta la persona cuando está embarazada? Puede ser que una persona, fíjense ustedes, puede ser que una mujer puede tener 5 días de embarazo, no se está dando cuenta que está embarazada, ¿verdad? Se da cuenta cuando no le viene la menstruación y entonces a partir de ahí hace un examen y entonces se da cuenta que está embarazada. Pero cuando tenga 5 días de estar embarazada y la despiden y luego se da cuenta ella que está embarazada, entonces tiene que ir al patrono para que la reinstalen, porque el artículo 94 y 94 bis tienen un fuero especial de protección donde no permiten que la mujer, pueda ser despedida por esa razón. Ahora, puede ser que cometa una falta grave, y entonces ahí sí hay que ir al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo haga una investigación de que el despido es válido. No es que no se pueda despedir, es que tiene un fuero especial de que no puede ser despedida por su estado de embarazo. Por la situación. Exactamente. Es más, el Código de Trabajo estipula 7 fueros especiales de protección. Los menores de edad, de acuerdo a la ley de la niñez y la adolescencia, la mujer embarazada por lactancia, 94 bis, los trabajadores discriminados, 404 a 410 del Código de Trabajo, las personas acosadas sexualmente, de acuerdo a la ley de acoso sexual en el empleo y la docencia, las personas dirigentes sindicales, 363 al 370 del Código de Trabajo, con los convenios 87, 98, 135 de la OIT, el convenio 5000 del año 93, la resolución de la Sala Constitucional del año 93 de 5000, y luego los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado tienen lo que se llama una estabilidad laboral, entonces para poder despedir a un trabajador del Estado se le debe seguir un debido proceso. Ese debido proceso está tipificado en el 308 al 319 de la Ley General de la Administración Pública. ¿Prueba? Muy bien. Nos vamos a una pausa comercial y ya venimos para despedirnos. En Combo, todo es más fácil. BP Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas y mejorar su liquidez. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y cobertura de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El verdadero sabor del tamal criollo costarricense lo encuentra en Tamales K&A. Ricos, grandes, elaborados bajo las más estrictas normas de higiene y cocidos a la leña para ese sabor especial del tamal hecho en casa. Pídalo para sus actividades especiales a un precio súper cómodo y para distribuidores, precios de ganga. Nuestro sabor y calidad no tienen competencia. Atrévase a probarlos y tendrá la mejor experiencia de comerse un tamal casero. Tamales K&A. Le atiende su propietaria Ana Fajardo. Para pedidos, llámela a los teléfonos 8826-9604, 6202-6374. Tamales a la leña K&A. El verdadero sabor del tamal. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374.
Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese. Llámenos al 6202-6374. Entre líneas. Bueno, estamos conversando con el abogado doctor Marcos Amador Tenorio. Después de esta conversación, de estas preguntas, ¿cuál sería ese tema que usted quiere que quede claro ante los amigos y amigas en un tema como este que es bastante interesante? Bueno, temas hay muchos, ¿verdad? Porque esto es muy amplio. Sí. Sin embargo, decir nada más que hubo una reforma procesal laboral en el 2017, entró a regir en julio del 2017, que vino a reformar precisamente todo el procedimiento laboral. Ahora son un poco más expeditos. Hay una 540 del Código de Trabajo y siguientes regulan un proceso precisamente para regular todos esos fueros especiales donde hay una violación del fuero especial o donde hay una falta al debido proceso. Hubo una reforma muy importante en ese sentido y luego vino a reformar en el derecho sustantivo, por ejemplo, la carta de despido. La carta de despido está regulada en el artículo 35 del Código de Trabajo y ahora dice que para poder despedir a un trabajador sin pagarle prestaciones, se le debe de hacer una carta al trabajador explicándole pormenorizadamente las razones por las que está siendo despedido. Y si está siendo despedido, cuando vaya a contención, o sea, cuando haya un juicio, el patrón no puede alegar nada más que no estaba, sino solamente lo que estaba en la carta. Eso es muy importante también la reforma, el artículo 404 y siguientes que habla de discriminación. La discriminación nace del artículo 33 de la Constitución Política que dice que todos somos iguales ante la ley, en razón de lo cual antes teníamos únicamente 4 razones de discriminación, el Código de Trabajo regula ahora 15 razones de discriminación. Y en razón de lo cual ahora los patronos y trabajadores tienen que tener, sobre todo los patronos, mucho cuidado a la hora de hacer entrevistas. Por ejemplo, yo no puedo preguntarle a una mujer si está embarazada, no puedo preguntarle a una persona si es casada o es soltera, no puedo preguntarle si es homosexual, no puedo preguntar absolutamente nada de esto en una entrevista y hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en una discriminación que además de ser odiosa es muy penada legalmente. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias a usted. Es un gusto de haber tenido el honor de hablar con estos temas. Don Marcos, de verdad, muchísimas gracias. Lamentablemente ya el tiempo se nos acabó, pero de verdad que Dios me lo bendiga, muy interesante, fue un honor de verdad tenerlo acá en esta silla y cuando usted guste, su programa Entre Líneas, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias a doña Hilda, doña Carla, la verdad para mí es un honor y un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escucharon, especialmente a mis amigos bananeros allá en el Carmen de Siquirres, en Guapris y toda esa zona que tanto quiero. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias a Dios nuevamente y a todos ustedes por su sintonía. Los espero el jueves, si Dios así lo permite, al ser las 6 de la tarde en su programa Entre Líneas CR y más. Entre Líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Ahora su cita es los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Entre Líneas CR, Radio y más, bajo la dirección de Carla Chacón, un espacio creado para usted por Radio Costa Rica.